Hola jóvenes, hoy vamos a hablar de la composición porcentual, definición, fórmulas y ejemplos. La composición porcentual o centesimal indica el porcentaje en masa de cada elemento que forma parte de un compuesto. La fórmula es la siguiente. Porcentaje del elemento va a ser igual a la cantidad de átomos del elemento por la masa atómica del elemento, también conocida como peso atómico, entre la masa molecular del compuesto, también conocida como peso molecular, por 100. Recordemos que las masas o pesos atómicos se encuentran en la tabla periódica. Por ejemplo, aquí podemos observar la masa atómica del carbono, que sería 12,01115, pero para realizar los ejercicios acá se va a tomar la masa atómica en números enteros redondeada. Como primer ejemplo, vamos a calcular el porcentaje de hidrógeno y oxígeno presente en el agua. Lo primero que hay que hacer es buscar la fórmula del compuesto que va a estar en la pregunta, que sería H2O, que sería el agua, serían 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. A continuación, la masa atómica del hidrógeno, que está en la tabla periódica. Aquí lo vamos a trabajar con valores en números enteros. Sería 1 gramo mol. La masa atómica del oxígeno, que sería 16 gramos mol. Y la masa molecular del agua, que recordemos que cómo se calcula. ¿Cómo se calcula? Apliquemos esta tabla que está aquí. Lo primero que debo saber es que la masa molecular es la sumatoria de las masas atómicas. Entonces, aplico esta tabla que tenemos, donde voy a colocar los elementos que pertenecen al compuesto, que es hidrógeno y oxígeno, la atomicidad, que no es otra cosa que el subíndice de cada elemento en el compuesto, y también eso nos indica el número de átomos de elementos que hay en ese compuesto. En este caso el hidrógeno sería 2, multiplicamos por la masa atómica y sería 2 por 1, nos daría 2 gramos mol. Luego hacemos lo mismo con el oxígeno, tengo un átomo de oxígeno por 16 gramos mol, que es la masa atómica, multiplicamos y eso nos da 16 gramos mol. Como sabemos que la masa molecular es la sumatoria, sumamos y el total nos daría 18 gramos mol. Entonces sería la masa molecular del agua. Luego aplicamos la fórmula de composición porcentual a cada elemento. Decimos porcentaje de hidrógeno va a ser igual a la cantidad de átomos, que serían 2 por la masa atómica, que es 1, entre la masa molecular calculada, que es 18 gramos mol por 100. Esto nos da como resultado 11,11%. Simplificamos las unidades. Luego decimos porcentaje de oxígeno va a ser igual al número de átomos, que es 1 por 16 gramos mol entre 18 gramos mol, que es la masa molecular calculada, por 100. Y esto nos da como resultado 88,89%. Recuerden que el porcentaje nace de la unidad del 100 al simplificar las unidades de la masa atómica y la masa molecular. Para el siguiente ejemplo, vamos a calcular el porcentaje de carbono, hidrógeno y oxígeno presente en la glucosa. Aquí nos dan la fórmula. Entonces digo, fórmula del compuesto es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. De igual manera, busco las masas atómicas del carbono, hidrógeno y oxígeno en la tabla periódica, las tomo con valores en números enteros y luego procedemos al cálculo de la masa molecular. ¿Cómo se calcula la masa molecular? Recordemos de nuevo la tabla que les acabo de indicar. Colocamos los elementos en orden estricto como están en el compuesto, la atomicidad de cada uno, carbono 6, lo multiplico por su masa atómica, que es 12, y esto me da 72. El hidrógeno es 12 hidrógenos, o sea, tengo 12 átomos de hidrógeno, lo multiplico por 1, y eso me da 12, el total de hidrógeno. Luego multiplico la atomicidad del oxígeno, que son 6 átomos de oxígeno, por la masa atómica, y esto me estaría dando 96. Sumo, porque recordemos que es una sumatoria la masa molecular, y esto nos daría 180 gramos mol. No olvidar siempre registrar este número con su unidad, que es gramos mol.
Luego aplico la fórmula, pero como ahora tengo 3 elementos, voy a tener 3 fórmulas con cada uno de los elementos. Porcentaje del carbono, su atomicidad 6, su masa atómica 12 entre la masa molecular por 100, y esto nos daría 40%. Luego aplico lo mismo para el hidrógeno, 2 hidrógenos por 1 gramo mol entre 180 gramos mol por 100, y esto nos estaría dando 6.67%. Y por último el oxígeno, que serían 6 por 16 entre 180 por 100, y esto nos daría 53,33. También podemos sacar los dos primeros elementos, carbono e hidrógeno, podemos sumarlo. Y luego, como sabemos que todo nos tiene que dar 100%, podemos decir 100 menos 40% y 6,67%, y eso nos daría en total 53.33%, y esa sería la del oxígeno. Luego, aquí les voy a dejar una actividad de refuerzo. Dice calcular la composición porcentual de cada elemento en los siguientes compuestos. Les voy a dejar las respuestas para que ustedes hagan todo el proceso, y si le da como respuesta toda la que está aquí, pues diríamos que los cálculos están buenos. Recuerden que me van a trabajar la masa atómica en números enteros. Ahí solamente les faltaría el nitrógeno, que sería 14, y el fósforo, que sería 31 sus masas atómicas. Aquí, chicos, les dejo otros 2 ejemplos más para que sigan reforzando lo aprendido con sus respectivas respuestas, para que comparen lo que están haciendo con este resultado. Y para finalizar, les dejo 2 ejemplos más, un poquito más complejos, para ver su evolución en los ejercicios. Bueno, y esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.